es un honor tenerles aquí. Y también a todas las personas que desde Facebook Pilares están siguiendo diálogos y están transmitiéndose durante en toda la Ciudad de México. Como saben, Diálogos Pilares es un espacio pues, donde podemos conversar, debatir, generar crítica y sobre todo dialogar sobre temas que nos interesan. Nuestros seguidores en redes pueden hacer comentarios y preguntas que serán contestadas por nuestro invitado especial durante la charla. Nos encontramos en el Pilares Carlos Monsiváis, desde donde tenemos el honor de recibir a un público muy animado, que se escucha este público. Efectivamente, que nos acompañan a platicar sobre la caricatura política y su influencia en la participación social. Recibamos un fuerte aplauso al arquitecto Javier Hidalgo, nuestro coordinador general de los 300 pilares de la Ciudad de México. Pues bien, a conversar. Muchas gracias, Monero Hernández. La verdad estamos muy contentos hoy. Este modelo de diálogos pilares, ahora aquí estamos en un público amplio, pero nos están viendo desde los 300 puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Platicamos en cada uno de estos pilares. Hay grupos de vecinos, docentes, figuras, siguiendo este proceso de diálogos pilares, que hoy ya llegamos al número 11 de diálogos. Ha sido un planteamiento muy importante porque nos ha servido mucho de educación popular. En estas reuniones donde se ofrece un conversatorio, también se dan puntos de vista, se cuestiona y después en cada uno de los pilares se hace una reflexión. Esto ha sido algo que nos está dando mucha consolidación ideológica, porque pilares finalmente sabemos que es para cumplir los derechos de la educación, el deporte, la salud, pero que esos derechos hay que defenderlos hasta que se hagan costumbre. Entonces es muy relevante que podamos discutir las condiciones de la situación que se vive y también pues, discutir muchas ideas. Este es el número 11, ha participado, ya hemos tenido de ponente a Hugo López-Gatell, a Pato Ignacio Taibo, Samuel Salinas, el maestro Samuel Salinas, también estuvo aquí con nosotros Armando Bartra, Alfonso Rogelio Revilla, Manuel Velázquez Omar, el 44 que le llaman, el diputado. Nos acompañó también ya Rafael Barajas, el Fisgón, Jimena Palafox, la doctora Betsabel Márquez Escamilla. Yo pues me da un súper gusto de tener a alguien que además de ameno, inteligente, que nos ha dado mucho para todos nosotros del conocimiento. A José García Hernández. Él es historietista y caricaturista, conocido principalmente como Monero Hernández. Y de actualidad en publicaciones como el diario La Jornada, la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno. También es autor de la antología de humor gráfico como Pantalla de Cartón y de libros de historietas como Che, Una vida revolucionaria. Actualmente, actualmente es conductor del famoso programa Chamuco TV. Estudió la carrera de pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y comenzó su carrera de caricaturista político en 1994. Con ustedes, para todo Pilares, desde aquí del Pilares Carlos Monsiváis, el Monero Hernández. Con esa presentación me sentí como luchador. Al encorvado. Pues muchas gracias, ya me apené un poco después de oír la lista de los compañeros que han venido aquí a compartir con ustedes. Hugo López-Gatell, Armando Bartra, hasta el Fisgón. Bueno, pues es que tampoco nadie es perfecto, ¿no?
Me apena un poco, más con el título, le pusieron un título muy rimbombante a esta plática, algo así que la caricatura y su influencia en el devenir histórico, algo así. No se crea, vamos a hablar de, pues sí, del oficio de la caricatura, pero no de manera tan solemne. Me da doble gusto estar aquí. Uno, porque este proyecto de Pilares me parece un proyecto súper interesante, un gran proyecto que acerca a la comunidad. Me parece muy fundamental. A mí creo que lo más importante en un proyecto de transformación, sin duda, es la gente. Más allá de los líderes que van o que vienen o quiénes son, lo importante realmente es la gente. Siempre lo ha sido y en este caso no es la excepción. Entonces, mientras la gente realmente abrace sus convicciones y esté compenetrada con sus ideas, con sus opiniones, con la exigencia de sus derechos, pues siempre será posible una transformación. Y creo que es lo que estamos viviendo desde hace ya varios años. Desde hace muchos años que se empezó a luchar y creo que ahorita estamos, como bien dice el presidente, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Entonces, en ese sentido, estos proyectos de Pilares me parece que son muy importantes y me da mucho gusto estar aquí por eso, porque además hace unos meses, pocos meses, asistí a la inauguración de un Pilares que le pusieron el nombre de un amigo mío muy querido que es Antonio Helguera. Yo decía ese día que se inauguró el Pilares Antonio Helguera que de haber estado vivo nos hubiéramos burlado mucho de él. Y fíjense que hoy precisamente es el cumpleaños de Helguera. Hoy, 8 de noviembre, habría cumplido 58 años. Ya estaba viejito, ya estaba grande. Y lo sé perfectamente porque él era mucho mayor que yo. Específicamente era 24 horas mayor que yo. Esto quiere decir que mañana es mi cumpleaños, pueden felicitarme desde hoy. Entonces, él era mayor que yo por un día. Y entonces, pues es doble gusto. Pero además es triple gusto estar aquí por el nombre de este Pilares, que es Carlos Monsiváis. Es realmente un personaje fundamental en la historia, no solo cultural, sino en general en la historia social de México y sobre todo de esta ciudad. Yo tuve el gusto y el gran honor de conocer a Monsi, que por cierto, recuerdo una vez a una plática que fuimos los chamucos con Monsiváis a una plática en Oaxaca, y la gente le hacía preguntas y le decía, Monsi, yo le quiero preguntar, Monsi, oiga Monsi. Entonces Monsi tomó el micrófono y dijo, también pueden llamarme Vais. Y era tal la inteligencia de Monsiváis, que en esa plática en específico, yo recuerdo que fue en los años 90, cuando el presidente era, hace muchos años, cuando el presidente era Zedillo, y había un rumor de que Zedillo iba a renunciar. Había el rumor en varios lugares de que el presidente iba a renunciar. Y entonces los chamucos que íbamos, que éramos, esa vez solamente fuimos el Fisgón, Helguera, Patricio y yo, pensamos que para la plática que íbamos a dar, ideamos cada uno inventar algunos rumores, ¿no? Inventar rumores para decir, oigan, está el rumor de tal cosa. Entonces nos estuvimos como 2 o 3 horas en el hotel, antes de la plática, escribiendo ahí, a ver qué se nos ocurría, ¿no? Rumores que fueran chistosos o no sé, creativos o ingeniosos. Y ya, llegamos a la plática, y entonces estábamos sentados, y en medio de nosotros estaba Monsiváis. Entonces nos pasamos el micrófono y cada uno decía uno de los rumores que nos había llevado horas pensar. Y nos pasamos el micrófono y cuando le llegaba el micrófono a Monsiváis,
en lugar de pasar el micrófono al otro chamuco, ahí en ese momento, él decía un rumor que se le ocurría en ese momento. Y sus rumores que él inventó ahí eran por mucho más chistosos, más ingeniosos que a los que a nosotros nos tomó horas y horas preparar antes de la plática. Realmente Monsiváis era de una inteligencia extraordinaria y se le extraña mucho, como se extraña mucho también Antonio Helguera. Entonces, les digo, no solo es doble el gusto y el honor de estar aquí, sino es triple. Dicho lo anterior, pues pasamos a lo que nos compete, que es la caricatura. No sé si sepan, pero yo soy caricaturista, me dedico a este oficio de hacer monos, que es un oficio que en México tiene una gran tradición, una larga tradición, sobre todo lo que es la caricatura de combate, la caricatura crítica y sobre todo la caricatura de izquierda en un país, es decir, la caricatura en México, la caricatura combativa, tiene una larga tradición en la prensa en México desde que la prensa aparece en México en el siglo XIX. Y tiene esta larga tradición porque también en México hemos vivido durante muchísimos años una larga tradición de abuso de poder. Y eso ha hecho que se trabaje mucho y se ejerza este oficio de la sátira política y de la crítica. Les digo, desde el siglo XIX, desde los primeros medios impresos que hubo desde el siglo XIX. Y a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pues hubo muchísimos periódicos, revistas que trabajaron este género de la caricatura, ¿no? Muy famoso el Ahuizote y el hijo del Ahuizote, pero también existe una revista muy famosa llamada La Orquesta, y así ha habido varias revistas y varias publicaciones que han ayudado a que este género se haya popularizado. Y durante muchos años fue una razón muy importante para que la caricatura se popularizara entre la gente, era pues que lamentablemente México era un país con muy alto grado de analfabetismo. Entonces la caricatura, las imágenes que se veían en las caricaturas pues impactaban muchísimo entre la gente. No era necesario un texto, no era necesario leer textos muy largos, muy sesudos, sino con una caricatura se entendía perfectamente. Y todavía hace no muchos años pues las cosas sucedían un poco de esta manera. La caricatura es un género periodístico, que se enmarca dentro de los géneros de opinión, como son pues la columna, el editorial, y entre ellos está el cartón político. Y en ese sentido, pues el cartón político no es un género informativo, no es un género que informe a la gente, sino es un género que expresa una opinión. Y como expresa una opinión particular de quien hace la caricatura, pues es totalmente subjetivo. Pero idealmente, aunque sea subjetivo, pues tiene que ser parte, tiene que ser resultado de un análisis muy minucioso de lo que sucede en la realidad y además basarse en realidades comprobables, pues, ¿no? El cartón político tiene una premisa que realmente no se usa tanto, pero en el origen del género, pues tiene una premisa que es que el miedo al ridículo modifica las conductas. O sea, se supone que los personajes que tienen el poder y que usan mal ese poder y que abusan de ese poder, al temer verse retratados en una caricatura y al temer ver que se burlen de estos personajes en una caricatura, pues no van a actuar mal, ¿no? Esa es la premisa del cartón político. Pero la verdad es que en los hechos no funciona, porque en primera a los políticos o a la gente que está en el poder, pues les vale madre lo que digan de ellos, ¿no? Y cada vez se han vuelto más cínicos. Y además, yo siento que el interlocutor de las caricaturas
finalmente no son los personajes en una posición de poder, sino es la gente. Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces a mí me gusta mucho ver, olvidándome un poco de esa premisa, que tiene su parte de verdad, pues. Pero a mí me gusta ver el cartón político, la caricatura política, o al caricaturista político, como en esa, no sé si recuerdan un cuento muy viejo, un cuento de, si no me equivoco, es de Hans Christian Andersen, que se llama El traje nuevo del emperador, ¿no? Que es esta historia de, es un tipo, un embaucador que llega a un reino y dice que vende unas telas que son tan finas que solo los inteligentes pueden verlas. Entonces, claro, no muestra nada, o sea, muestra algo que no pueden ver y la gente, por temor a que los tachen de que no son inteligentes, pues dicen, oh sí, qué bonitas telas. Y entonces el tipo, que es un embaucador, pues embauca al rey de este lugar y le dice que le va a confeccionar un traje con esa tela. Entonces hacen la pantomima de que le hacen su traje y todo, lo visten con este traje que nadie puede ver y el emperador sale a exhibir su nuevo traje en un desfile y nadie se atreve a decir que el tipo va en pelotas, ¿no? Porque aceptar que no ven el traje es aceptar que no son inteligentes. Hasta que un niño grita, el emperador va desnudo. Y entonces, bueno, ya todo el mundo pues rompen carcajadas y el rey hace el ridículo de su vida. Bueno, pues a mí me gusta ver al caricaturista político como este niño que se atreve a exhibir la ridiculez y el absurdo del poder. Y grita, el emperador va desnudo. Y el interlocutor de este niño, que no le importa la parafernalia del poder, que no le importan todos estos absurdos que hay alrededor, no solo del poder, o no, más que del poder, específicamente del abuso del poder y del mal uso del poder. Este niño, pues yo quiero verlo como los caricaturistas políticos, así somos un poco. Nuestro trabajo es exhibir y hacer escarnio de la inmoralidad de la gente que está en una situación de poder. Ahora este poder, pues no solo es el poder político, hay muchísimos poderes y en nuestro país desde hace muchos años hay muchísimos poderes y hay gente que está en esta situación de poder y que ha hecho sin fin de canalladas estando en esta situación. Hace muchos años se decía que en México había, en la prensa en México, había 3 grandes intocables. Uno era la Virgen de Guadalupe, porque era sagrada. El otro era el ejército, porque era peligroso. Y el tercero era el presidente de la República, porque era sagrado y peligroso. Entonces en la prensa no se tocaba ninguno de estos tres personajes, de estas 3 instancias. No veíamos, bueno, obviamente, y hasta la fecha, pues la Virgen de Guadalupe, pues nadie la critica, porque pues no tenemos por qué criticar la creencia de la gente. Podemos criticar los abusos y los, no solo los pecados, sino hasta los crímenes del clero político y de curas pederastas y gente así, pero no la creencia de la gente. Y el presidente durante muchos años sí ejerció un poder pues casi total. Pero desde los años 80, desde mediados de los años 80 que comienza a establecerse no solo en el país, sino en todo el planeta, el régimen neoliberal, lo que se dio en los hechos fue que se privatizó el poder político. Durante muchos años, el poder económico, los grandes empresarios que hacían negocios al amparo del poder público, pues estaban muy contentos haciendo sus tranzas con los políticos, pero a partir de que se aplica el modelo neoliberal, los empresarios voraces y tranzas, pues decidieron ya de plano participar de lleno en la política y se privatizó el poder político. Llegando al extremo, en el sexenio pasado, no tan lejos, en el sexenio pasado,
de que de plano se inventó a un personaje, se creó un personaje político y se impuso como presidente, que fue Peña Nieto, ¿no? Y ya era un personaje que era ya total y exclusivamente para defender los intereses del poder económico. Porque todavía antes de él, pues estos personajes como Calderón, como Fox, bueno, en el 2000 Fox también fue un poco así, fue como un producto chatarra que se metió al mercado, pero todavía había como un cierto, no sé si cierto pudor o algo así, pero ya con Peña Nieto de plano no les importó nada y ya fue la venta absoluta del país. Y les digo, ya la privatización pues de la presidencia de la República. Y durante varios años, de hecho desde que se empieza a implantar el modelo neoliberal en México, que fue en los 80s, desde el sexenio en donde ya se implantó definitivamente, que fue en el sexenio de Salinas en el 88, lo pudieron hacer solamente a través de un fraude. Entonces fue ese fraude del 88 donde se impuso a Salinas, pero desde ese año, desde el 88, habíamos estado millones de mexicanos peleando en contra de eso. Pero nos hacían fraude cada vez. Nos hicieron fraude en 88, en 94 no hubo propiamente un fraude, pero sí hubo un crimen político que fue el asesinato de Colosio, que les permitió manipular y poner a un encargado de despacho como fue Zedillo. En el 2000 jugaron con la esperanza de la gente y la gente votó por un cambio que nunca sucedió con Fox y a partir de ahí fraude con Calderón, no precisamente fraude, pero sí una compra masiva y obscena de votos con Peña Nieto, con esta idea, les digo, de implantar a un actor empleado del poder económico, y no fue sino hasta 30 años después, en 2018, que por fin logramos pues que quien llegara a la presidencia no fuera un empleado del poder económico, sino quien realmente decidimos la mayoría de los mexicanos. Pero bueno, ya me salí del tema porque yo estaba hablando de caricatura y no de política. Pero bueno, les decía, estos tres intocables que había hace muchos años en la prensa, lo dejaron de ser, porque entonces el poderoso era el poder económico, y finalmente llegamos hasta el punto de hoy en que ya no existe ningún intocable en los medios. Y en ese sentido nuestro trabajo pues es muchísimo más libre, pero a la vez requiere de muchísimo más responsabilidad, porque estamos viviendo un momento complicado en la prensa en México, en el periodismo en general, y no solo en la prensa y en el periodismo, sino en toda la sociedad, en donde cada vez, curiosamente y paradójicamente, teniendo muchísimo más libertad o total libertad en todos los medios, también resulta más difícil informarnos, porque cada vez es menos fácil saber quién nos está diciendo la verdad y quién nos está mintiendo. Todavía hace no muchos años los medios de comunicación guardaban pues cierto pudor y no se atrevían a mentir abiertamente. Manipulaban sí, pero no decían mentiras abiertamente. Ahora ya llegamos a un punto donde sí se dicen mentiras abiertamente y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos informamos. Y nosotros los caricaturistas también tenemos que ser muy, muy cuidadosos. El problema que hay un poco en la caricatura política es que no hay escuelas de caricatura política. Todos los caricaturistas mexicanos, pues, como no hay escuelas, pues nadie fue a una escuela y aprendió cómo se hace caricatura, porque además, ¿quién iba a dar las clases, verdad? Entonces, cada quien aprendimos, pues, como Dios nos dio a entender. Y los que somos ateos, pues tuvimos un dios ateo que se llamó Rius, y aprendimos un poco leyéndolo. Yo creo que las últimas 3 o 4 generaciones de caricaturistas nos dedicamos a esto por culpa de Rius.
Pero entonces les digo, no hay una escuela de caricaturista y no hay pues unas reglas o una manera, unas normas pues establecidas en las que uno pueda saber qué es la buena caricatura o la mala caricatura. Y cada uno lo hace como puede. Yo que el próximo año voy a cumplir 30 años, ¿30 años? Del 94 al 2024, ¿cuántos años son? 30 años, ¿verdad? Me dediqué a caricaturista precisamente porque soy pésimo en matemáticas. 30 años de caricaturista. Bueno, durante estos 30 años algo le he aprendido al oficio. Y he tratado de pues, crearme una especie de código de ética para hacerlo de la manera más honesta posible. Porque yo creo que hay dos cosas muy importantes en el oficio de caricaturista político que deben regir nuestro trabajo, que es uno, la honestidad periodística y otro, la honestidad intelectual. Pero entonces tengo una especie de código de ética que es muy pequeño, muy sencillo. Son básicamente tres reglas que trato de seguir cotidianamente para hacer mi trabajo. La primera de ellas, que no hay un orden jerárquico, pero bueno, una de ellas es que no me voy a burlar de la víctima. Eso lo tengo clarísimo. Siempre el objetivo de la burla en los cartones va a ser la gente que está en el poder, pero no nada más en el poder así en abstracto, sino la gente que está en un poder específico y que abusa del poder, y que miente, y que mata, y que engaña, y que se corrompe, y corrompe a los demás, y que manipula, en fin, que ejerce el poder de manera inmoral. Pero nunca de las que son víctimas de esto. Jamás me voy a burlar de la víctima, siempre me voy a burlar del victimario. Esa es una regla de oro que yo sigo en mi trabajo. Otra es que yo no puedo hacer cartones sobre chismes o sobre rumores o sobre cosas que no estén demostradas, que no estén perfectamente sustentadas periodísticamente. Yo recuerdo durante la campaña en 2012, la campaña de donde era candidato Peña Nieto, cuando era la campaña, hubo un chisme, no sé si alguno de ustedes se enteró, y si no, ahorita se los cuento. No, había un chisme, salió un chisme creo que en redes, es decir, creo que se originó en redes, pero trascendió un poco, de un tipo en el Estado de México que denunció que había sido amante de Peña Nieto y que Peña Nieto lo había mandado, creo que lo secuestró y lo mandó golpear y ahí sacó toda una historia. Y bueno, la verdad es que no estaba demostrada de ninguna manera, solamente era el dicho de esta persona. Y a mí en ese tiempo varias personas me decían, varios lectores me decían, ¿no vas a hacer un cartón sobre eso? Yo les decía, no, obviamente que no, yo no puedo hacer un cartón con base en un chisme. Por muchas ganas que me diera de hacer un cartón de eso, no lo iba a hacer porque era un chisme que no tenía absolutamente ningún sustento. Entonces no podemos hacer como caricaturistas un cartón con base, ya no digamos en chismes, sino además en mentiras o en cosas que no estén sustentadas, ¿no? En especulaciones, en lo que tiene que hacer el caricaturista es basarse en hechos comprobados y con base en esos hechos hacer un análisis lo más riguroso posible de lo que estos hechos demuestran. Pero no nomás hacer cartones pues, de lo que se nos ocurra, ¿no? O sea, se me ocurre un chiste y lo hago. Si tiene o no relación con la realidad, no importa, es chistoso y entonces lo hago. Pues no. Por ejemplo, yo he visto muchos cartones de colegas criticando a López Obrador porque se quiere reelegir. A lo largo de los 6 años, bueno, los 5 años y cacho que llevamos de este sexenio, he visto muchísimos cartones criticando a López Obrador por su deseo de reelegirse. Cuando cientos de veces López Obrador ha dicho que no lo va a hacer y además, no solo que lo diga, porque bueno, estamos acostumbrados que los políticos digan mentiras, pero no hay absolutamente nada en los hechos
que abone a eso, más que las campañas que hay desde hace no solo 5 o 6 años, sino desde hace décadas contra López Obrador. No hay nada que lo hace. Creer que realmente López Obrador quería reelegirse es no hacer un análisis correcto de la realidad. Entonces, mi segunda regla de oro es no hacer mis cartones con base en mentiras, ni en rumores, ni en especulaciones, sino en hechos comprobados y, obviamente, después de hacer un análisis de esto. Y la tercera es que jamás voy a hacer cartones sobre la vida privada de los personajes públicos. Lo que hagan en su vida privada no me interesa en absoluto, a menos que eso que hagan, a menos que ellos lo hagan público, pues bueno, sí puedo hacerlo si ellos lo hacen público, o bien si, por ejemplo, una de las cosas privadas de uno pues, son sus creencias, ¿no? Por ejemplo, las creencias religiosas pues, es una cosa de nuestro fuero interno. Pero si un personaje público lleva a cabo una política pública basándose en sus creencias religiosas, por ejemplo, bueno, entonces sí voy a criticar, no sus creencias, sino que con base en ellas hagan una política pública, ¿no? Eso es distinto. Pero criticar a alguien por sus creencias religiosas o por sus gustos privados, eso no me interesa en absoluto y no voy a hacer cartones de eso. Entonces son 3 reglas y les digo, yo las sigo, pero como les repito, en México no se estudia para caricaturista político, entonces yo no sé si alguien más, si alguno de mis colegas la siga, si les parezca que esto es algo sensato o no, pero yo eso es lo que hago, tratando de hacer, como decía al principio, mi trabajo de la manera más honesta, intelectualmente honesta y periodísticamente honesta. Yo recuerdo durante el sexenio de Fox, ¿sí se acuerdan que hubo un presidente que se llamaba Vicente Fox? Lamentablemente, sí, nos acordamos. Y tenía una esposa, bueno, creo que todavía la tiene, que era Martita Sagún, que además era su vocera, pero luego fue su esposa, y además Fox se casaron al año del triunfo presidencial. Ese es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. No me voy a meter yo en eso, porque pues su vida privada no me importa, pero después de que se casaron, Fox la presentaba incluso, o sea, presentaba a los dos como la pareja presidencial, lo cual era un absurdo, porque esa es una figura que no existe en México. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de cómo, si el señor se casa y hace lo que quiera, bueno, no me voy a meter, pero si su esposa empieza a participar en la vida pública y empiezan a llevar su vida privada a la vida pública, entonces, pues sí me siento yo en libertad de criticar eso. Pero me acuerdo que cuando en este sexenio, en un periódico que se llamaba El Independiente, un colega caricaturista sacó un cartón en donde palabras más, palabras menos, le decía a Marta Sagún, era un cartón donde salía Marta Sagún, y le decía en ese cartón, le decía 3 cosas, una ya no la recuerdo, pero las otras 2 eran meretriz y divorciada. De eso la acusaba en su cartón. Entonces, pues a mí me parece un escándalo que un colega haga un cartón criticando a un personaje público diciéndole meretriz divorciada. Eso es inaceptable, no, es totalmente absurdo. Bueno, por alguna razón que yo no entiendo, el cartón se publicó. Si yo hubiera sido editor de ese periódico, no lo publico, y no porque sea censor, sino porque hay criterios editoriales, y a mí me parece que eso no puede ser parte del oficio de un caricaturista político, hacer ese tipo de cosas.
se publicó. Y entonces, obviamente, cuando en Los Pinos vieron ese cartón, pues supongo que tanto Marta Sagún como Fox, bueno, Fox no sé, porque a lo mejor no lo entendió, pero bueno, la gente ahí en Los Pinos pues montó en cólera y exigieron el despido del caricaturista. Entonces el caricaturista el otro día hizo un cartón en donde se dibujaba a sí mismo hincado pidiéndole perdón a Marta Sagún. Al tercer día lo corrieron. Entonces cito este ejemplo porque me parece que es un buen ejemplo de toda una serie de pifias, ¿no? O sea, es un concierto de errores. Primero, hacer un cartón así es inaceptable, no puedes hacer eso. O sea, por eso decía, hay como criterios de ética, criterios editoriales, y meterte en la vida privada e insultar usando cosas de la vida privada de un personaje público, por muy nefasto que sea, no es aceptable éticamente en el periodismo. Luego, pues lo publican y luego ceden ante la presión del poder para correr al caricaturista, ¿no? Entonces, ahora sí que todo estuvo absolutamente mal. Como decía hace un momento, afortunadamente, y lo podemos ver todos los días en todos los medios, en los medios impresos, en los medios electrónicos, en redes sociales, la cosa ya es absolutamente distinta a como era hace unos años. También en el sexenio de Fox hubo un caso muy famoso del padre Maciel, este personaje de los Legionarios de Cristo, que fue acusado por varias personas que cuando eran niños había abusado de ellos y los había violado. Pero como el padre Maciel era un personaje muy poderoso, amigo de personajes muy poderosos, era amigo de Marta Sagún, era muy amigo de Lorenzo Servidje, que era, o es, no sé si todavía viva, el dueño de Bimbo y de Marinela. Entonces se prohibió totalmente que se conocieran estas cosas. Entonces se censuró a los medios que se atrevieron a denunciarlo, fue censurado. La nota salió en un programa en Televisa, fíjense, cosa rara, pero un programa que tenían Carmen Aristegui y Javier Solórzano en Televisa en ese momento, en La Jornada y creo que en Milenio. El programa de Televisa lo sacaron del aire y en Milenio sufrió un boicot comercial por parte de empresarios muy poderosos como era el dueño de Bimbo. Y entonces, durante muchos años incluso, se censuró. Yo me acuerdo que en ese entonces yo colaboraba junto con Helguera en Milenio Semanal, que era una revista que publicaba Milenio. De hecho, fue la revista antes que el diario. Hicimos varias cosas sobre el padre Maciel y no nos las publicaron. Y el dueño de Milenio, bueno, el director de Milenio nos dijo, es que no es cierto eso. Las acusaciones son falsas. No les crean. Y bueno, pasaron los años. Marcial Maciel hasta se murió. Se supo que todo era cierto. Incluso ya después hasta se publicaba, hasta en revistas de chismes de la tele, publicaban, porque después se supo que hasta tenía varias esposas e hijos y tal. Entonces, otro ejemplo de cómo se manipulan los medios, se censuran las cosas, o se censuraban, se manipulaban y se censuraban, pero como siempre, pues la realidad se abre paso y finalmente nos enteramos. Todo esto para decirles que lo importante que es cómo consumimos los medios y cómo consumimos la información. Ahora es mucho más complicado porque los que estuvieron en el poder en este país durante décadas, perdieron el poder político, pero mantienen intocados el poder económico y el poder mediático, que siempre van de la mano. Y están utilizando al poder mediático para tratar de recuperar lo que perdieron, todos los privilegios, todos los negocios que perdieron. Y van a mentir abiertamente para lograrlo. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en cómo nos informamos y tratar de cuestionar
todo en cómo nos informamos, porque yo creo que lo más importante, y es lo que hemos ido logrando en estos años, es ser una sociedad muy informada y una sociedad organizada. Porque eso es precisamente a lo que le temen estos personajes que estuvieron muchos años en el poder y a eso le apuestan, a eso le apostaron para conservar el poder durante décadas y a eso le siguen apostando para tratar de recuperar el poder político, a la desinformación y a la desorganización de la gente. Entonces yo creo que lo más importante es que sigamos siendo esa sociedad muy bien informada y esa sociedad organizada para evitar que las cosas regresen a manos de esta gente que lo último que les importa es el bien de la mayoría de la gente en este país. Muchas gracias. Pues fue una plática muy desilvanada, pero si tienen alguna pregunta o algo, les prometo responder de manera todavía más desilvanada. Pues efectivamente siempre es un honor escucharle. Creo que las caras de todos los que estábamos aquí presentes lo expresan más que lo que yo en este momento estoy diciendo. Y justo nosotros tenemos ya preguntas que hicieron a través de las redes sociales. Y por supuesto, aquí si alguien gusta participar, pues es bienvenido de poder hacer pues su pregunta. Dice, desde Calmecac, Miravalle, interesante lo que menciona sobre el analfabetismo en aquellos tiempos. Hoy podemos hablar de una alfabetización funcional de la que se aprovechan ciertos grupos políticos y de poder económico. Sí, pero... ¿Digo todas las preguntas? Ok. La siguiente. No importa. Dice... Hacia adelante, maestro. Adelante. ¿La repito? ¿No? Ok. Una por una. A ver, escuchamos aquí a nuestra comunidad. ¿O una por una? Ok, una por una. Rápido. Bueno. Decía hace un momento eso, ¿no? A lo que siempre le ha apostado la gente en el poder, que quiere, es así, quiere eternizarse en el poder, pero no para satisfacer las necesidades de la mayoría de la gente, sino para hacer negocios. A lo que le apuestan, y lo que siempre le han apostado, es a la desinformación y a la manipulación. Y a pesar de que yo sí creo, como López Obrador, sí creo que ha habido un cambio de conciencia en la mayoría de la gente, pues hay sectores todavía muy amplios, que sí hay un analfabetismo, más bien yo diría que es un analfabetismo político. López Obrador dice que México es uno de los países con menor analfabetismo político, espero que tenga razón, pero sí hay sectores que tienen esto, ¿no? Que creen que la política es algo que no les incumbe, que creen que la cosa política, pues, es algo que a ellos no les importa. Fíjense, una vez Pepe Barberán, un actuario, gente que trabajaba mucho con encuestas y que era gente muy cercana a López Obrador, hace varios años, lamentablemente murió cuando López Obrador era jefe de gobierno. Yo lo conocí, trabajamos juntos en algunas cosas. Él me platicaba una vez que en todas las sociedades del mundo había unos porcentajes de gente, o sea, todas las sociedades como que se dividían en tres grandes sectores. Era en un sector que era muy solidario, gente que pensaba en todos, que les digo solidarios, que pensaban en la colectividad, en cómo las cosas que nos incumben a todos y por lo tanto todos tenemos que organizarnos para vivir mejor. Esta gente solidaria, esta gente consciente, era un 15%. Después había otro 15%, pero de gente de plano mala onda, o sea, de ojetes, ¿no? De esos que le tiran la basura en el patio del vecino, que abusan de plano, ¿no? Ese era otro 15%. El 70% restante, que es la inmensa mayoría, es de gente, pues que como que no le importa, o sea, si no le afecta a ellos directamente, pues no les importa, ¿no? Es gente apática,
gente de hasta cierto punto inconsciente. Les digo, mientras a ellos no les afecte, no hay problema. Ese es más o menos el porcentaje en todas las sociedades del mundo, ¿no? Un 15% de gente solidaria y consciente, un 15% de gente ojete y 70% de gente indiferente. Me decía Pepe Barberán, con que le robemos un 1% a los indiferentes, ya la hicimos, porque ya vamos a hacer más que el otro 15%. Creo que en México se ha dado que no solo le robamos un 1%, yo creo que le robamos bastante más. Y yo quiero pensar, porque más lo veo todos los días, que sí somos ya muchísimo más la gente consciente y la gente solidaria, y yo creo que eso augura buenas cosas para México. Excelente. Pues tenemos otra pregunta de Ani Pila vía Facebook y dice, me gustó su caricatura de Lazos de Amor. ¿Cómo es que le hace? ¿De dónde viene su creatividad? Yo lo sigo en el periódico La Jornada. ¿Qué originalidad tiene? Muchas felicidades. ¿Originalidad? Desde pues, San Gregorio Atlapulco. Muchas gracias, qué bueno que le gustó mucho esa caricatura. No tengo idea de qué caricatura es. Es probable que no sea mía, pero pues muchas gracias. No, pues muchas gracias. Pregunta Víctor Manuel vía Facebook. Buenas tardes desde Pilares Pro Hogar. ¿Considera usted que actualmente es importante la caricatura a nivel social? ¿Y por qué? Bueno, un saludo a Pilares Pro Hogar. Muchos años yo fui vecino de la Pro Hogar. Yo soy chintololo. ¿Saben lo que son los chintololos? Exacto. Yo soy originario ya me naturalicé coyoacanense desde hace 20 y tantos años, pero soy chintololo de nacimiento. Bueno, tengo las dos nacionalidades. Y viví, pues mis primeros 30 años de mi vida los viví en una colonia que está enfrente de la Pro Hogar, entonces saludos a Pilares Pro Hogar. Ya se me olvidó la pregunta, ¿que si es importante la caricatura? Bueno, yo quiero pensar que sí, y yo creo que es importante, por esto que les decía muy al principio, que con la caricatura, yo creo que lo mejor es que se logra una comunicación con la gente. Fíjense que a mí me da mucho gusto cada vez que veo mis caricaturas en la calle, o sea, las veo pegadas en la pared o en postes. Hay luego lugares donde le ponen varios dibujitos y cosas, y me he encontrado mis caricaturas ahí. O he visto, por ejemplo, en negocios, que el dueño del local o el comerciante hace como periódicos murales y pega nuestras caricaturas. O en las marchas, ¿no? Hay gente que lleva las caricaturas. Y una cosa que me gustó mucho, una anécdota que pasó que me dio mucho gusto, fue que una vez yo hice una caricatura de George Bush cuando estaba terminando su mandato. Él fue a Irak y estaba dando una conferencia de prensa en Irak y un periodista le aventó un zapato. No le atinó, lamentablemente. De hecho, le aventó los dos zapatos y no le atinó. Fue su manera de protestar, le aventó los zapatos. Y entonces a mí se me ocurrió una caricatura que era un zapato viejo, que formaba la cara de Bush, y se llamaba Retrato Oficial. Ya, se publicó en La Jornada, pasó sin pena ni gloria, y semanas después un lector me mandó por internet una liga al sitio de Al Jazeera, que es esta agencia de noticias árabe, y había unas fotos de una manifestación en una ciudad de la India, en donde los manifestantes, porque estaba Bush de visita en esa ciudad, los manifestantes llevaban una pancarta gigante con mi caricatura, esa caricatura del zapato. Entonces eso me dio mucho gusto, me dio pena por los caricaturistas de la India, pero me dio mucho gusto que mi cartón llegara hasta allá, porque para eso son las caricaturas, para entablar un diálogo con la gente que siempre es lo más importante. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Sani Z5 vía Facebook. Dice, estaría genial una clase magistral de caricatura política en Pilares. No sé si algún día nos concediera ese honor. Sí. Nos organizamos y prometo
ser más estructurado y no perderme tanto. Tenemos varias preguntas. Dice Ivette García vía Facebook. En el Metro Zapata de la Ciudad de México hay una exposición de caricaturistas mexicanos, situación que me agrada mucho. Justamente como dice, no hay escuelas que orienten esta enseñanza. ¿Cómo podemos incentivar a la comunidad a que se acerque a conocer este oficio? Pues no, a lo mejor soy demasiado optimista o soy pesimista a largo plazo, pero yo creo que no hay necesidad de incentivar a la gente a que busque los cartones. Digo, yo creo que la gente que le gusta informarse busca los cartones. E incluso la gente de derecha, pues busca los cartones de derecha, ¿no? Y pues está bien, pues yo lo que he visto en varios, he visto cartonistas de derecha, pero he visto muchos, pues que más bien no son ni de derecha ni izquierda, sino son analfabetas políticos. Yo ahí sí creo que habría que evitar ese tipo de cartones, pero pues depende de cada quien, ¿no? Pues el verlos y que cada quien se haga una idea y sobre ello. Pero no creo que sea necesario incentivarlo, pues los cartones ahí están y le gustará a quien le guste, y yo creo que la gente, insisto, siempre voy a decir lo mismo, yo creo que la gente sabe más que uno, y la gente sabe quién está diciendo la verdad en su trabajo y quién no. Muchas gracias. Pregunta Leila Yahana Had. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió ser caricaturista? El mejor, por cierto, de México. Insisto en que me está confundiendo con alguien. Pero la razón es una muy sencilla, porque no sé hacer otra cosa. Pregunta Leticia Brindis vía Facebook. ¿Se utiliza el sarcasmo en la caricatura política? Totalmente. La caricatura política, se ha dicho mucho que son tres elementos que tiene un buen cartón político, y que tienen poco que ver con todo lo que platiqué, que es uno, el dibujo, ¿no? Que sea un dibujo, si no un dibujo extraordinario o un gran dibujo, pero sí que sea un dibujo eficaz, ¿no? Que ayude a decir lo que uno quiere decir. Finalmente es un género gráfico. Segundo, la idea, que sea, y yo ahí agregaría, que esta idea sea el resultado de un análisis muy riguroso de la realidad. Y tercero, el humor. Y para el humor, pues hay varios mecanismos del humor en los que uno se basa, ¿no? El sarcasmo, la ironía, la exageración, los juegos de palabras, en fin, son varios mecanismos del humor. Yo creo, bueno, mucha gente está de acuerdo, lo ideal es lograr un equilibrio entre estos tres elementos, ¿no? Hay caricaturistas que dibujan muy bien, pero no tienen buenas ideas y no tienen buen humor. O hay unos que son muy chistosos, pero sus dibujos no son muy buenos, en fin. Pero quien logra los tres... Yo, por ejemplo, considero que el humor me falla mucho. No creo que mis cartones sean chistosos. O sea, no creo que la gente los vea y se ría, se carcajee. Pero entonces trato de irme por otro lado, resolverlo de otra manera, porque siento que el humor me falla. Pero bueno, afortunadamente hay caricaturistas que sí son muy chistosos. Yo creo que el Fisgón, por ejemplo, es un buen dibujo, sus ideas son muy buenas y tiene mucho humor, ¿no? El Fisgón. En tus caricaturas políticas, a menudo abordas temas de educación y política. ¿Cómo crees que la sátira y el humor pueden ser herramientas efectivas para promover el diálogo y la reflexión en la sociedad? Sobre todo porque, ojo, aquí nos están viendo desde todos los pilares de la ciudad. Entonces, bueno, esa es una pregunta compleja. Tenemos 2 horas para... yo creo que el cartón político
no creo que sea un buen género para educar. No sé si por ahí un poco va la pregunta. Para el cartón político sí implica que el lector, una complicidad entre el caricaturista y el lector, ¿no? Y que ambos sepamos de qué estamos hablando y que ambos tengamos información pues parecida sobre lo que estamos hablando a través del cartón. Creo que es distinto eso a una cuestión ya educativa o pedagógica, para lo cual la caricatura ha sido también un elemento muy importante, pero no tanto en el género del cartón político, sino por ejemplo de la historieta. Y en eso Rius es el mejor ejemplo. O sea, Rius educó a muchísimas generaciones a través de sus historietas, incluso hasta crear un género que es el libro historieta, que además se retomó en otros países. Rius sacó un libro que se llama Marx para principiantes, y ya no me acuerdo si fue en Inglaterra o dónde, Alemania, donde sacaron una editorial, sacó toda una serie que se llamaba Para principiantes. Entonces sacaban temas y explicaban muy pedagógicamente con esta serie Para principiantes. Rius, yo estoy convencidísimo de que es el caricaturista más importante en la historia de la caricatura en México, más importante que Abel Quesada, más importante que Posada, por una razón muy sencilla. Ha habido caricaturistas muy importantes periodísticamente hablando, que han influido en el periodismo en México y en la caricatura en México, como Naranjo, como Abel Quesada, como ahora Elio Flores, que es el mejor caricaturista actualmente y desde hace años. Pero yo creo que Rius es el más importante porque trascendió a eso. Y Rius influyó en nuestra vida cotidiana. O sea, muchos nos volvimos ateos por culpa de Rius. Muchos se volvieron vegetarianos por Rius. Muchos dejaron de fumar por Rius. Muchos dejaron de tomar Coca-Cola. Muchos empezaron a cuestionar las creencias católicas. En fin, es un caricaturista que influyó en la gente, en su vida cotidiana. Y eso pues ningún caricaturista lo ha logrado. Muy bien. Y tenemos una pregunta aquí por parte del público. Fíjense que anuncié en Twitter que iba a venir y dos tuiteros de esos odiadores me dijeron, pues sí voy a ir y te voy a cuestionar. Yo dije, perfecto, te espero ahí. No sé si vinieron. Es el que va a preguntar. Bueno, buenas tardes. Totalmente de acuerdo con usted, con Rius, porque llegó a todos los sectores. Incluso hubo una revista que se llamó Los Agachados de Rius, para gente, en aquellos años se veían muchísimas, Editorial Novaro, Bit, etcétera, etcétera, y él se aventó a hacer Los Agachados. Anteriormente, antes, el libro que está usted comentando, Marx para principiantes. Marx para principiantes. O sea, llegó a todos los sectores. Yo lo veía en mis años, yo ya soy grande, y mucha gente nada más le gustaba ver las caricaturas. Yo veo actualmente muchos periódicos están desapareciendo. ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, realmente. Antes, de por sí había pocos periódicos. Para los periodistas había muchos lugares para trabajar. Desafortunadamente en muchas escuelas había esa carrera, entonces era muy difícil trabajar. Actualmente solamente de influencers. ¿De qué otra cosa? Pero sí, es un género literario, o un género periodístico muy importante de la caricatura que hacían ustedes. La verdad, a mí en lo personal, toda la vida, si compraba en aquellos años el 1+1, la prensa, el Universal, todos tenían caricaturistas. Ahorita, el Metro, la prensa creo ya ni los maneja o los maneja muy poco. ¿Qué va a pasar con porque son importantes. Pues, o sea, gracias por inyectar mismo. No, yo les decía hace un momento que a lo mejor yo soy muy optimista o soy pesimista, pero a largo plazo.
Entonces, la verdad es que no me preocupa mucho porque, sí, evidentemente que está en extinción los medios impresos, pero más que los medios impresos, ciertos medios impresos. O sea, como que esta extinción va a irse dando poco a poco. Sí, los diarios, los periódicos que circulan diariamente son los que se han visto más afectados. Después vendrán las revistas y tal vez eventualmente, aunque yo auguro que los libros van a durar todavía bastantes, no solo años, sino décadas, pero es probable que sí lleguemos a un punto, a lo mejor ya no lo vemos nosotros, pero sí un punto en que ya se extingan todos los medios impresos. Pero van a continuar los medios en general. Y entonces, pues sí, va a haber una mudanza de los medios impresos hacia otras plataformas, hacia otros medios, y pues los caricaturistas iremos buscando y viendo la manera de sobrevivir a ello. Yo creo que lo vamos a lograr, o lo van a lograr, pues las generaciones que vengan, porque lo más importante se mantiene, lo esencial se mantiene siempre. Los caricaturistas del siglo XIX hacían sus caricaturas sobre piedras litográficas, con lápices litográficos. Los caricaturistas del siglo XX hacían sus caricaturas con tinta china sobre papel. Los caricaturistas del siglo XXI ahora hacen sus caricaturas con una pluma digital sobre una tableta. Cambiaron las herramientas que utilizan, pero lo básico es lo mismo. La manera en que un caricaturista del siglo XIX pensaba un cartón es la misma que la que pensamos ahora los caricaturistas. Y eso se va a mantener. Buscaremos cómo adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero lo importante se va a mantener. Ya se desapareció el señor que hizo la pregunta. Se sorprendió. Tengan cuidado porque dicen que quien haga una pregunta desaparece. Bueno, pues fíjate que justo da sentido la pregunta que nos hace, esta pregunta existencial que se la recarga a Hernández, pues es una pregunta del futuro de la humanidad, porque la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, pues nos está sustituyendo a muchos. Ya va a haber carros que ni chofer tienen, que para cobrar... La inteligencia artificial ya está sustituyendo al jefe de gobierno. Más o menos, no, ya le pusieron diálogo y todo. Entonces, pues da esencia mucho de lo que es Pilares. O sea, lo que es Pilares es recuperar el conocimiento de en una etapa de la información a la del conocimiento, enriqueciendo nuestra vida como seres humanos. Entonces, que no sea la máquina, que no sea la inteligencia artificial, que no puede sustituir, nunca jamás podrá sustituir lo humano. Bueno, pues yo quiero aquí agradecerle muchísimo a Hernández, ya se nos venció el tiempo. A ver. Buena pregunta. ¿La revista o el programa? Bueno, el Chamuco empezó como una revista que a su vez es la continuación de una revista que hicimos de 94 a 96 que se llamó El Chahuistle. Les cuento la historia rápido. Como bien decía el compañero que desapareció, Ríos hacía en los años 70, bueno, en los años 60 hizo una revista muy famosa que se llamaba Los Supermachos, una historieta muy famosa que se llama Los Supermachos con este personaje de Calcetín. El editor que editaba Los Supermachos le transó el nombre y entonces Ríos dejó de hacerlo y empezó a hacer Los Agachados con otra editorial que se llama Posada. Años después, esto fue en los 70s, principios de los 80s, años después, en los años 90s, el hijo del que fundó Editorial Posada, que ya había muerto, le propuso a Ríos volver a hacer los Agachados para Editorial Posada. Ríos no quiso, decía que ya estaba muy cansado y no quiso, entonces contrapropuso hacer mejor una revista con varios caricaturistas, un poco al estilo de una vieja revista que hubo en los 60, 70 y 80 que se llamó La Garrapata. Y entonces así se hizo El Chahuistle, de 94 a 96. Resulta que la editorial nos transó el nombre de Chahuistle, nos salimos de la editorial y con otra editorial, que fue Editorial Grijalvo, hicimos otra revista que no podíamos llamar El Chahuistle,
porque ya nos habían robado el nombre, y le pusimos el chamuco. El chamuco, el significado de chamuco viene de tres raíces griegas, latinas, y sajonas. El prefijo cha, que significa el mandatario, ya ven que es el Shah de Irán, entonces, significa mandatario, presidente. Mu, la onomatopeya mu, que como todo el mundo sabe es el mugido de las vacas y de los bueyes, y ko, el sufijo ko, que en inglés significa company. Entonces chamuco, cuando se creó en 1996, significaba el presidente, otros bueyes y compañía. Muchas gracias. Bueno, la revista está desde el 96, se dejó de hacer de 2000 a 2005 porque dejamos de hacer caricaturas porque el humor político y las estupideces las hacía Fox. Y luego, con el gobierno de Calderón, volvimos a sacarla y hace 5 años, bueno, ya van a ser 6 años, el próximo marzo, nos invitó el director de TV UNAM para hacer un programa de televisión. Entonces, durante años hicimos una revista sin saber cómo se hacían revistas y llevamos 6 años haciendo un programa de televisión sin saber cómo se hacen los programas de televisión. Pero es una buena oportunidad ese programa para invitar a gente que sabe mucho y que nos explica cosas para entender la realidad. Pues muchas gracias. Quedaron algunas preguntas, pero para quienes nos las mandaron la vamos a entregar personalmente para que ya en redes pueda dar respuesta a las mismas. En verdad ha sido un Diálogos Pilares muy satisfactorio. Muchas gracias a nuestro invitado por compartir su conocimiento, su experiencia sin saber lo que se está haciendo, pero en realidad es bastante bueno. Muchas gracias también a nuestro coordinador, el arquitecto Javier Hidalgo, a toda la comunidad que está aquí presente, que vienen de diferentes pilares, de diferentes comunidades de toda la Ciudad de México, y por supuesto a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live. Ahora sí agradecemos a todas y todos. Es hora de terminar por el día de hoy esta conversación. Nos vemos el próximo miércoles, como todas las horas, en el mismo Facebook de siempre. Conversemos. Muy buenas tardes a todas y todos. Les mandamos un fuerte abrazo y un aplauso nuevamente para Monero Hernández.